Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy pero tan emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Porque créanme, lo que vamos a ver hoy requiere de toda su atención. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchísimos de ustedes, les apasiona, les encanta. Un tema que ha generado ríos de tinta, cientos de vídeos y miles de comentarios. Un tema que para muchos sigue siendo un misterio sin resolver: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a intentar desentrañar algunos de los secretos mejor guardados y los rumores más jugosos que han estado circulando por la red sobre esta pareja icónica. Vamos a analizar cada declaración, cada gesto, cada mirada. Y específicamente nos centraremos en unas declaraciones, unas palabras impactantes que, según se dice, Demet escuchó y que la dejaron completamente devastada. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de drama, revelaciones inesperadas y muchísima especulación. Pero antes de que empecemos a destapar todo este entramado, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este canal y les gusta lo que ven, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, de este chismecito sabroso, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil. Simplemente hagan clic en el botón rojo de suscribirse, que está justo debajo del vídeo. Y lo más importante, activen la campanita. ¿Por qué? Porque así recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan absolutamente nada. Su apoyo significa el mundo para mí. De verdad, cada suscripción, cada comentario, cada me gusta me da la energía que necesito para seguir creando contenido que les encante, contenido que les entretenga y sobre todo, contenido que les haga pasar un buen rato. Así que por favor, no sean tímidos y suscríbanse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como seguramente ya saben, o al menos intuyen, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y no solo de la televisión turca, del mundo entero. Y todo gracias a su química explosiva, a esa conexión magnética que desprendían en cada escena de la exitosísima serie Erkencikus. Su interpretación de Sanem Can conquistó corazones en cada rincón del planeta. Su amor en la pantalla era tan real, tan palpable, que la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa para muchos fans. Todos, absolutamente todos, querían creer que su amor traspasaba la pantalla, que lo que veíamos no era solo actuación, sino algo mucho más profundo y verdadero. Los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Fue la comidilla de todos los programas de espectáculos y de todas las redes sociales. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban a Demet y Can compartiendo momentos cálidos, cercanos, llenos de complicidad. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad, que una simple relación profesional entre ellos. Era evidente que había una conexión especial, algo que iba más allá de lo puramente laboral. Los fans se volvieron detectives privados, analizando cada detalle en busca de una confirmación, de una prueba irrefutable de su amor. Y por supuesto, los medios de comunicación se encargaron de alimentar aún más la especulación, de darle carnaza al público sediento de romance. Cada revista, cada programa de televisión, dedicaba horas a hablar de Demet y Can. Se analizaban sus entrevistas, se buscaban dobles sentidos en sus declaraciones, se interpretaban sus silencios. Era una auténtica locura. Pero a pesar de toda la atención mediática, de toda la presión de los fans, de todas las expectativas que se habían creado a su alrededor, Demet y Can siempre se mostraron herméticos sobre su relación. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, dejando a todos en una constante incertidumbre. Su silencio era un enigma que cada uno interpretaba a su manera. Algunos interpretaron su silencio como una confirmación tácita, como una forma de decir sí, estamos juntos, pero queremos mantenerlo en privado. Otros, en cambio, creyeron que simplemente estaban protegiendo su privacidad, que no querían exponer su vida personal al escrutinio público. Después del final de Erkencikus, los caminos de Demet y Can se separaron. La serie llegó a su fin, y cada uno siguió adelante con sus carreras profesionales. Ambos protagonizaron nuevos proyectos, exploraron diferentes facetas artísticas, se embarcaron en nuevas aventuras.
Pero a pesar de la distancia física, de la falta de contacto público, de la ausencia de fotos juntos en las redes sociales, el recuerdo de su química en pantalla, de su amor en la ficción, siguió vivo en la memoria de los fans. Muchos seguían aferrándose a la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos, de que su amor finalmente floreciera en la vida real. Los fans crearon grupos de apoyo en las redes sociales, organizaron eventos, escribieron fanfics, todo para mantener viva la llama de su amor. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace algún tiempo, en una entrevista que concedió, Demet Özdemir habló sobre su experiencia trabajando con Can Yaman, sobre los rumores de romance que surgieron durante ese tiempo, sobre la presión que sintió por parte de los fans y los medios de comunicación. Y en un momento dado, hizo una confesión que dejó a muchos boquiabiertos, una revelación que sacudió los cimientos del fandom. Según se dice, Demet reveló que en un principio, ella también se había sentido atraída por Can. Sí, lo escucharon bien. Que su química en pantalla no era del todo actuada, que había momentos en los que ella también se había dejado llevar por la magia del momento, por la intensidad de las escenas, por la conexión que sentía con él. Que en definitiva, se había enamorado un poquito de Can. Pero al parecer Can tenía una visión diferente sobre su relación, una perspectiva que no coincidía con la de Demet. Demet contó que en una conversación privada, en un momento de sinceridad, Can le había dicho que él no creía en el amor verdadero, que para él el amor era una construcción social, una fantasía que no se correspondía con la realidad. Que solo estaba interesado en una relación puramente física, sin compromisos ni ataduras emocionales. Que no quería responsabilidades ni expectativas, y que simplemente buscaba pasar un buen rato, disfrutar del presente sin pensar en el futuro. Estas palabras, según se dice, fueron un balde de agua fría para Demet. Una ducha helada que la despertó bruscamente de su ensueño romántico. Ella, que al parecer tenía la esperanza de que su relación pudiera evolucionar hacia algo más serio, hacia un compromiso a largo plazo, se sintió profundamente decepcionada y herida por la franqueza de Can. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet se sintió utilizada y engañada. Pensó que había sido solo un juego para él, una forma de pasar el tiempo sin importarle sus sentimientos. Se sintió vulnerable y expuesta, como si hubiera abierto su corazón a la persona equivocada. Esta revelación, obviamente, generó una gran controversia en las redes sociales. Los fans de Demet se sintieron indignados por la actitud de Can y lo acusaron de ser un insensible, un egoísta y un mujeriego. Lo tildaron de superficial y lo criticaron por no valorar los sentimientos de Demet. Los fans de Can, por su parte, salieron en su defensa, argumentando que él tenía derecho a expresar sus sentimientos y deseos sin ser juzgado, que no estaba obligado a corresponder a las expectativas de Demet, y que su honestidad era algo digno de admiración. Lo cierto es que, independientemente de la opinión de cada uno, las palabras de Can debieron haber sido muy difíciles de escuchar para Demet. Haberse ilusionado con la posibilidad de un romance, haber imaginado un futuro juntos, y luego escuchar que la otra persona no comparte tus mismos sentimientos, que tiene una visión completamente diferente sobre el amor y las relaciones, puede ser devastador. Y según se dice, Demet quedó tan afectada por esta confesión que le costó mucho tiempo superarlo. Tuvo que lidiar con sentimientos de decepción, tristeza, rabia, frustración. Tuvo que reconstruir su autoestima y volver a confiar en sí misma. Y por supuesto, tuvo que aprender a separar la realidad de la ficción, a no dejarse llevar por las expectativas de los demás, a proteger su corazón de posibles decepciones. Es importante recordar que esta información se basa en rumores y fuentes no oficiales. Nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Demet y Can, que se dijeron en esa conversación privada, cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Pero independientemente de la verdad, esta historia nos enseña lo importante que es ser honesto y transparente en nuestras relaciones, a comunicar nuestros sentimientos y expectativas de forma clara y sincera, y a no jugar con los sentimientos de los demás. También nos recuerda que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser muy complejas y que no siempre son lo que parecen. Es comprensible que los fans se ilusionen con la idea de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Pero es fundamental recordar que los actores son personas reales, con sus propios sentimientos y deseos, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones no coinciden con lo que los fans esperan. Ahora, volviendo a Demet Özdemir, es admirable ver cómo ha superado esta situación y ha seguido adelante con su carrera. Ha demostrado ser una mujer fuerte y talentosa, capaz de enfrentar los desafíos con gracia y profesionalismo.
Y aunque su historia con Can Yaman no tuvo el final feliz que muchos esperaban, ella ha encontrado la felicidad y el éxito en otros aspectos de su vida. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores de romance entre Demet Özdemir y Can Yaman durante su tiempo en Erkenci. Analizamos la supuesta confesión de Can sobre su falta de creencia en el amor verdadero y cómo esto impactó a Demet. Discutimos la reacción de los fans y la controversia que generó. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de la honestidad en las relaciones y la capacidad de Demet para superar la situación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles contenido que les interese y que les haga reflexionar. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, por favor déjenme un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre el tema, no duden en dejarlo abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que Can fue sincero en sus declaraciones? ¿Piensan que Demet se merecía algo mejor? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Su suscripción me ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que por favor, denle clic al botón de suscribirse y conviértanse en parte de esta maravillosa comunidad. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.